¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga del héroe que se convirtió en el hijo mayor del duque. Luego de lo sucedido en el capítulo anterior, observamos cómo el prota junto al maestro de la espada se encontraban llegando a otro territorio. Algo sorprendido, el prota se preguntaba si acaso realmente es Fort Alita, el lugar construido para ahuyentar a los monstruos de las montañas de los Pirineos. Observando a unos caballeros, el prota mencionaba que la infraestructura y el personal todo era completamente apestoso, y a ese ritmo incluso una pequeña horda de goblins podrían abrumarlos completamente, entonces ¿cómo podrían mantener a raya a los monstruos de esa manera? En eso un hombre terminó colocándose delante de ellos para darles la bienvenida. Este hombre se presentaba como Das Baltimón, el comandante en jefe de la fortaleza. Y por supuesto le daba la bienvenida a sus distinguidos invitados. Este hombre es el comandante en jefe de la fortaleza, el vizconde Das Baltimón. El vizconde procedía a mencionar que le daba una cálida bienvenida al maestro de la espada Margraves, pero por otro lado se burlaba un poco del prota llamándolo maestro troll, pero rápidamente lo corrige a Aiden Remes. Los nobles que se encontraban hasta atrás preguntaban si acaso ese Score infame es el hijo del duque Fred. Su compañero le mencionaba que no tenía que llamarlo escoria, tenía que llamarlo maestro de trolls. Continuaba mencionándose que se decía que el prota había acabado con un troll, lo que valió para que este obtuviera el apodo de maestro troll. El otro caballero, desconfiando de estas palabras, mencionaba que eran simplemente tonterías y que era más probable que se llamara así por su parecido a los trolls. Luego que había escuchado lo que decían los caballeros, furioso mientras mencionaba que iba a acabar con esos bastardos, se preparaba para desenvainar su espada, mientras que el prota, que también los había escuchado, le mencionaba a Lowe que tenía que quedarse quieto. Inmediatamente Maldición le mencionaba al prota que qué era lo que estaba haciendo, cómo podía mantener la calma después de haber oído tales comentarios. Aiden le mencionaba que pelear en esa situación no haría ningún bien, además lo había oído tantas veces que ya no le molestaba. En eso Margraves procedía a mencionar que el aire en esa área estaba tan fresco que muchos insectos se sentían atraídos haciendo mucho ruido. Preguntándole al vizconde Timón si acaso no era así, a lo que este último entre risas mencionaba que sí, el aire era realmente refrescante. Y por supuesto esto fue una indirecta para los caballeros que al notarlo inmediatamente terminaron cambiando su actitud y todos procedieron a guardar silencio mientras se encontraban nerviosos. Sonriendo, el prota lo único que podía pensar era que ese tipo sabe cómo de verdad ser un idiota. Ya un rato después nos encontramos sobre las murallas y el vizconde le mencionaba al maestro de la espada que había oído informes de invasiones de monstruos en varias estancias. El prota le preguntó al vizconde en ese momento si acaso había pasado algo similar en ese sitio también. Pero el hombre, ignorando completamente al prota, le mencionaba al maestro de la espada que no hay la más mínima necesidad de preocuparse por esa fortaleza. Mientras que desde atrás el prota se encontraba mencionándose que ese viejo terminaría pagándoselas después. Margraves procedió a mencionarle al hombre que los monstruos vivían fuera de la fortaleza, ¿acaso no estaban preocupados por ello? A lo que el vizconde con una sonrisa le preguntaba a este que por qué. Sonriendo comenzaba a mencionar que los orcos habían construido sus hogares en el medio de las montañas, y quizás sea por ellos, pero por alguna extraña razón el número de monstruos había bajado enormemente. Luego de escuchar eso, Aiden confundido se preguntaba si acaso había monstruos manteniendo a raya a otros monstruos, entonces ¿qué tontería era esa? Sacando al prota de sus pensamientos, Maldición terminó llamando la atención de este último, mientras que procedía a mencionarle que algo enorme se dirigía hacia ellos. Es entonces en ese momento que el prota, observando por la muralla, le preguntaba que qué quería decir con algo enorme, ya que no podía ver absolutamente nada, pero inmediatamente el prota se percata de algo. Algo apresurado, el prota le gritaba al vizconde Timón que los monstruos ya venían, necesitaban cerrar las puertas de inmediato, a lo que el vizconde le preguntaba al prota que a qué se refería. Entre risas, el hombre llamaba la atención del prota y le mencionaba que sus bromas habían ido demasiado lejos, preguntándole que cómo podrían aparecer monstruos de la nada. Pero cerrándole la boca con sus palabras, el maestro de la espada le mencionaba al vizconde Timón que tenía que cerrar las puertas de inmediato. A lo que este último, llamando a Margraves, le preguntaba si acaso él también creía en eso, pero inmediatamente el suelo comenzó a sacudirse debajo de ellos. Margraves procedió a mencionar que se trataba de una ola de monstruos. Y mientras observamos hacia el bosque vemos esta gran cantidad de monstruos que venían saliendo del interior del mismo. Observando a los monstruos, los caballeros se encontraban completamente atemorizados, e incluso llegaban a preguntarle al vizconde Timón qué deberían de hacer en esa situación. Este último también, que se encontraba siendo presa del pánico, no sabía qué decirle a sus caballeros, pero inmediatamente Margraves tomó la palabra mencionándoles a todos que qué era lo que estaban esperando, tenían que cerrar la puerta primero. Inmediatamente los caballeros acataron esta orden, procediendo a cerrar la puerta lo más rápido que pudieran, pero pese a todos los esfuerzos la puerta seguía cerrándose de manera muy lenta. Es entonces así que los caballeros terminaron formando una pequeña barrera para evitar que los monstruos pudiesen ingresar más allá de la puerta. Pero antes de que la puerta pudiera cerrarse, un enorme lobo terminó colándose y estaba a punto de devorar a uno de los caballeros, el cual, presa del miedo, no podía hacer nada y no podía moverse de su posición. Pero es entonces en ese preciso instante que el prota descendió desde la superficie de la muralla para rápidamente cortar la cabeza de la criatura. Luego de haber desvivido al monstruo que se encontraba tirado en el suelo, el prota, observando su espada, se mencionaba que apenas es notable, pero esa espada drenaba vitalidad sin lugar a duda. Uno de los caballeros, observando al prota, preguntaba si acaso esa escoria acababa de utilizar el aura de la espada.
Mencionaban que tal vez los rumores acerca del maestro de troll sean ciertos. Maldición le mencionaba al prota que ahora sí se encontraban llamándolo maestro troll, a lo que el prota, comenzando a enfurecerse por eso, le gritaba a su compañero espiritual que se callara. Maldición le mencionaba al prota que este siempre es particularmente duro con él, a lo que el prota le respondía que eso es porque lo que decía siempre le resultaba bastante asqueroso. Levantándose rápidamente del suelo, el caballero terminaba reverenciando al prota, mencionándole a este que le agradecía por haberle salvado la vida. Observando al caballero, el prota se preguntaba que por qué se encontraba agradeciéndole y le mencionaba que en vez de agradecerle tenía que tomar su arma y defender la muralla. Lowe terminó llegando rápidamente al lado del prota, preguntándole a este último si acaso se encontraba bien. A lo que Aiden le mencionaba a Lowe que tenía que observar justo lo que tenían enfrente, mostrándonos así como la puerta, luego de haberse cerrado, había detenido a una gran cantidad de monstruos que se encontraban al acecho en ese instante. Observando eso, Lowe mencionaba que esa verdaderamente era una gran cantidad de monstruos. Sonriendo maliciosamente, el prota mencionaba que a partir de ahora esos pequeños serían su plato principal, a lo que Lowe no podía comprender lo que decía el prota. En eso, cambiando completamente su expresión, el prota le mencionaba a Belzebú la espada que si acaso esta también no anhelaba su carne y sangre, preguntándole si no era así. E inmediatamente el prota se preguntaba qué demonios era lo que estaba balbuceando. Maldición, que se encontraba observando toda esta situación entre risas, mencionaba que incluso el rey asesino de dragones no podía evitarlo. Este le mencionaba al prota que Belzebú es la espada de la glotonería, y esta, como su nombre lo dice, saca a relucir los instintos glotónicos de quien la empuña. Ahora, Maldición consideraba que era bastante placentero escuchar los verdaderos sentimientos del prota. Bastante nervioso por lo que acababa de hacer, el prota se mencionaba que siendo ese el caso necesitaba tener muchísimo más cuidado. Sonriendo, el prota se mencionaba que el propósito de haber llegado hasta allí era para despertar a Belzebú después de todo, así que con gusto devoraría toda la vitalidad de esos monstruos. Margrace en ese momento desde la muralla le mencionaba al prota que regresaría después de limpiar un poco, a lo que el prota rápidamente llamaba la atención de Margraves. El prota le mencionaba al hombre que tenía que dejarlo a él manejar la situación e incluso le sugería que se tomara un pequeño descanso. Pero antes de que el prota pudiera decir cualquier otra cosa más, Margrave terminó pegando un poderoso salto desde la muralla mientras que el prota se encontraba gritándole que no tenía que hacerlo. Vemos entonces a Margrave alzándose por encima de todos los monstruos que se encontraban del otro lado de la muralla, y con una sonrisa el hombre mencionaba que eran una completa molestia. ¿Acaso debería de aniquilarlos a todos de un solo golpe? Los caballeros, observando al maestro de la espada, estaban completamente sorprendidos, preguntando si acaso esa no es un aura de espada que solamente los maestros de la espada pueden utilizar. El prota, observando toda la situación que estaba por venir, se le gritaba que al menos tenía que dejarle la mitad de ellos. Corrigiéndose, se mencionaba que no, incluso una cuarta parte de esto sería más que suficiente, pidiéndoselo así por favor, pero ya Margrave se encontraba acabando con todos los monstruos con un poderoso ataque. Luego de eso, observamos todos los cadáveres de los monstruos tirados en el suelo. Mientras que por otro lado, Margrace entre risas le mencionaba al prota que era bastante refrescante, había pasado mucho tiempo desde que se había esforzado al máximo. Casi que llorando, Aiden, que se encontraba en la parte trasera, preguntaba entonces que por qué había venido a ese sitio después de todo, pero claro, esto se encontraba pensándolo. En eso, el vizconde Timón terminó llegando a donde estaban estos, agradeciéndoles a ambos ya que gracias a la ayuda que estos proporcionaron pudieron defenderse de los monstruos con daños mínimos. Mientras el prota todavía seguía sollozando un poco, Maldición terminó llamando la atención del prota, el cual le preguntaba que ahora qué era lo que estaba sucediendo, ¿pensaba burlarse de este otra vez? Maldición le mencionaba al prota que este no se encontraba hablando acerca de una ola de monstruos, a lo que el prota le preguntaba qué era lo que quería decir, tenía que ser más específico. Maldición le mencionaba al prota que lo enorme de lo que se encontraba hablándole no era de la ola de monstruos, dejando al prota completamente sorprendido sin saber qué era lo que estaba sucediendo. El prota le mencionaba que si no era la ola de monstruos, entonces a qué era a lo que se refería, mientras observamos como un pequeño brillo comenzaba a hacerse más fuerte cerca del prota. Esto hizo que el chico rápidamente se alarmara. Y es en ese momento que desde la copa de los árboles se ve una enorme bola de fuego y el prota rápidamente procedía a gritarle a todos que tenían que tener cuidado. La poderosa bola de fuego ya se encontraba lo suficientemente cerca de las murallas y luego de ello terminó explotando cerca de algunos caballeros, los cuales preguntaban qué era lo que estaba pasando de repente. Mientras resistían la onda expansiva del ataque, Margrace preguntaba si acaso era posible que pudieran realizar un hechizo de fuego de tal magnitud, preguntando si acaso hay una especie de mago tratando de apuntarles a ellos. Aiden mencionaba en ese momento que no se trataba de un mago, y Maldición le preguntaba al prota si acaso conocía a ese tipo. Aiden mencionaba que el incidente de la magia de fuego en las montañas de los Pirineos era ese bastardo de su vida pasada. Si se nota alguna diferencia en mi voz es porque esto lo estoy grabando un día después de la primera parte. Furioso, el prota se mencionaba que por culpa de este monstruo vio las puertas del cielo en su vida pasada, ¿cómo podría olvidarlo? A lo que Maldición, escuchando eso, le mencionaba al prota que él y el cielo no tenía que ser tan ridículo, y el prota le respondía que era simplemente una metáfora, insultándolo en el proceso. A la distancia vemos lo que parece ser un bastón de sacerdote con algunas maracas en este, y los caballeros que se encontraban observando esto estaban aterrados, preguntándose por qué estaban todos ellos juntos.
Una persona se encontraba gritando que eran orcos y trolls, tenían que entrar en formación de inmediato. El vizconde sorprendido preguntaba cómo es posible que los trolls del yermo y los orcos de las montañas de los Pirineos se unieran, preguntándose si acaso estos no siempre se encontraban peleando entre ellos. El maestro de la espada por otro lado le mencionaba al prota que volvería enseguida, a lo que el chico le mencionaba que es demasiado para que lo pueda manejar solo. Observando lo que decía el prota, el hombre le preguntaba que a qué se refería exactamente. En eso el prota le mencionaba que tenía que mirar al final de la horda, mostrándonos hacia un monstruo jefe que se encontraba más atrás de todos ellos. Margrace, que no se había fijado en esto, preguntaba qué era eso. A lo que Aiden le mencionaba que era un monstruo calamitoso con la capacidad de maná y poder de un maestro de la espada. Y ese monstruo es un troll superior. Luego de escuchar esto, el maestro de la espada le pedía a Aiden y al señor Timón que evacuaran a los residentes del fuerte de inmediato, porque incluso para él sería difícil detener a ese tipo, mostrándonos así como el maestro de la espada comenzaba a colocarse serio. Inmediatamente el prota llamaba la atención del maestro de la espada para mencionarle que todavía hay una manera, a lo que este le preguntaba al chico que cómo podía vencer a un monstruo que era demasiado incluso para él. Es en eso que Aiden pasó a la acción ordenándole a Lowe que liderara a los caballeros para detener a las criaturas lo mejor que pueda, a lo que este último rápidamente acata la orden y se lanza de frente hacia los monstruos. Margrace, observando al prota, le preguntaba a este qué era lo que estaba tratando de hacer, ya que un troll superior puede rivalizar con un maestro de la espada en términos de fuerza, o acaso era que no se daba cuenta que eso es algo que no puede manejar. Aiden le mencionaba al maestro de la espada que lo sabía perfectamente, ya que en el momento en el que un troll superior crea un ejército de trolls, la dificultad de someterlo aumenta más de 3 veces, e incluso si éste lo enfrentara solo, Margrace no duraría mucho tiempo. Con una mirada seria mencionaba que solo hay una manera en la que todos puedan sobrevivir, y ya que tenían poco tiempo sería breve. Mientras vemos a los caballeros peleando en contra de los orcos, el prota se encontraba explicándole el plan tanto a Margrace como al vizconde. El vizconde, incrédulo por lo que acababa de escuchar por parte del prota, mencionaba que eso era ridículo, ya que si Margrace se va en ese momento, ese lugar estaría en ruinas en 30 minutos. Y justo en ese instante terminó presentándose una explosión en la muralla justo detrás de ellos. Margrace, en ese instante llamando al prota, le preguntaba si acaso se daba cuenta de lo ridículo que sonaba ahora mismo. Aiden, seguro de sus palabras, le mencionaba que lo sabía, pero esa era la única salida en ese momento, no tenían tiempo, así que por favor tenía que confiar en este solo una vez. El maestro de la espada se encontraba recordando todas las interacciones que había tenido con el prota, cuando este incluso le había mencionado que en ese instante podría enfrentarse al maestro de la espada y al menos hacerle un rasguño. Y además cuando el prota había mencionado que si era por su territorio él también se quería unir al campo de batalla. Con una sonrisa en su rostro, Margrace mencionaba que ya que era tan firme entonces era momento de intentarlo. Pero por supuesto, si el plan fallaba tendría que unirse a su orden de caballeros. Aiden, completamente satisfecho por lo que estaba desarrollándose, se mencionaba que por supuesto es una persona obsesionada con las apuestas, mencionándole que de acuerdo, estaba completamente bien. Inmediatamente Margrace procedió a alejarse a una gran velocidad después de dar un poderoso salto. Por otro lado, mientras eso sucedía, Maldición le preguntaba al prota si acaso hay solamente un troll superior en ese mundo, y cómo puede estar tan seguro de que es el mismo que había encontrado en su vida pasada. Aiden le mencionaba a su compañero si acaso sabía cuál terrible era la relación entre orcos y trolls, y a pesar de eso, ese tipo es el único que puede someterlos y unirlos. Y había logrado su objetivo de una manera bastante nefaria. Sin embargo, mientras observamos el campo de batalla, vemos a Lowe que se encontraba peleando en contra de uno de los trolls. Y de un rápido movimiento con su espada, el chico terminó cortándole la cabeza al monstruo en un instante, dejando al resto de caballeros sorprendidos por los logros que estaba consiguiendo. Aiden, observando eso, satisfecho, se mencionaba que tenía que mirar eso. Suponía que Lowe se había vuelto lo suficientemente fuerte como para acabar con los trolls. Y tal vez las hierbas que le dio terminaron haciendo un efecto bastante positivo. Incluso Maldición le mencionaba al prota que al parecer ese método extraño funcionó. Y mientras observaba la situación, Aiden seguía pensando que sin embargo, esos trolls no pueden ser acabados así nomás. Añadiendo que hay una razón por la cual los trolls liderados por un troll superior son conocidos o llamados como la Legión Inmortal. Vemos entonces al troll superior que se encontraba en la parte de atrás realizando una especie de hechizo, y mientras los caballeros celebraban que habían acabado con un troll, observamos cómo la cabeza del mismo comenzaba a acercarse a su cuerpo envuelto en una especie de llama. El caballero que se encontraba al lado se percataba de esta situación y preguntaba por qué el troll todavía no había caído, pero en ese instante observamos cómo su cabeza terminó uniéndose a su cuerpo rápidamente. Observando la situación, Aiden seguía pensando que los trolls superiores pueden revivir a los trolls una y otra vez, y normalmente se necesitaría el aura de la espada de un maestro de la espada o el hechizo de un archimago para aniquilarlos, pero él tenía una mejor manera. Comenzando a actuar de manera extraña, el prota le mencionaba a su pequeña bebé la espada que debería de tener mucha hambre desde que perdió la comida anterior, preguntándole si acaso no era así. Ahora mismo le daría de comer a algunos trolls para poder saciarla. Maldición se encontraba mencionando que pobrecita Belzebú ya que debe de estar pasándola bastante mal. En el campo de batalla observamos a Lowell, el cual se encontraba pensando que después de haber comido las hierbas venenosas, corrigiendo inmediatamente a hierbas medicinales que le había entregado el prota, pensó que se había vuelto lo suficientemente fuerte.
pero nunca se imaginó terminar de esa manera y tampoco le había pagado al prota aún. Lowe se había resignado esperando el golpe del troll mientras se disculpaba con el prota en su mente, pero justo en ese instante el prota se encontraba sobre la cabeza del monstruo mencionándole a Lowe que había hecho un excelente trabajo. En eso el prota terminó incrustando su espada en la cabeza del troll, dejando a este último pegando fuertes gritos, mientras que Lowe le preguntaba al prota que cómo había llegado allí, ya que incluso si le cortaba la cabeza este no moriría. Ignorando las palabras de su caballero, Aiden le mencionaba a Belzebú que ahora mismo era momento de comer. El chico se encontraba pensando que puede que no tenga el poder de un maestro de la espada o el de un archimago, pero tenía la autoridad de la glotonería de Belzebú. Y la glotonería de Belzebú absorbe la existencia de su objetivo, y una vez absorbido el objetivo queda completamente seco y vacío. El troll superior al observar esto se encontraba algo confundido, mientras que Aiden mencionaba que los trolls son realmente deliciosos, y uno solo de ellos tiene la misma vitalidad que docenas de lobos. En eso el prota terminó desviando su mirada hacia donde estaban los orcos y preguntaba si acaso estos sabían mejor, preguntándole a Belzebú si acaso también quería probarlo. Luego de un rato Aiden procedía a mencionar que ese era el cuarto pero aún no había terminado, mencionando que los trolls estaban bastante gorditos, ¿acaso será la temporada de engorde para ellos? Y además no importa cuánto absorba seguía queriendo más, ¿acaso sentía lo mismo Belzebú? La mayoría de trolls ya se encontraban con pánico al prota mientras que el troll superior se veía bastante furioso. En ese momento procedió a realizar un poderoso ataque, mostrándonos así una cantidad de bolas de fuego que se dirigían al prota, pero este último se encontraba esquivándolas con facilidad. Aiden se encontraba mencionando que al parecer su nuevo amigo estaba bastante enojado, mientras que Maldición le mencionaba que por qué no lo explotaba en lugar de escapar, preguntándoselo directamente al prota. Aiden le mencionaba a Maldición que si las cosas fueran como en su vida pasada habría hecho exactamente eso, pero ahora mismo la única opción que tenía este era escapar, porque si tocaba siquiera un poco ese hechizo de fuego terminaría convirtiéndose en un cerdo asado. Aiden recordaba cómo este le había pedido un favor al señor Margrace, mientras se mencionaba que necesitaba resistir hasta que este termine regresando. Maldición terminó sacando a Aiden de sus pensamientos mencionándole que un ataque se encontraba por encima de este, causando que el prota lo esquivara satisfactoriamente en el momento justo. Retrocediendo, el prota mencionaba que esos malditos orcos eran bastante molestos. Sin comprender lo que pasaba, Maldición le preguntaba al prota que por qué no había absorbido la vitalidad de los orcos en todo ese tiempo, ya que los orcos pueden no ser tan buenos como los trolls, pero inmediatamente el prota lo interrumpe. Sonriendo, Aiden mencionaba que bueno, eso era porque tenía un uso bastante práctico para ellos, y es ventajoso para ellos no acabar con los orcos siempre y cuando Margrace llegue a tiempo. Por lo que hasta entonces tiene que hacer algo, pero en ese instante observamos una gigantesca bola de fuego que había tomado al prota por sorpresa. Observando el ataque, Aiden mencionaba que ese troll superior estaba lanzando magia de fuego otra vez. Vemos toda la destrucción que había generado el troll superior, pero en ese momento se da cuenta dónde estaba el prota. El chico se había elevado por los aires, y el prota había salido ileso de esa situación utilizando el poder del anillo, mientras mencionaba que ese bastardo estaba intentando quemarlo todo, sean amigos o enemigos. Y si no fuera por el anillo de velocidad ya estaría asado completamente. Maldición terminó llamando la atención del prota, a lo que este último le preguntaba qué era lo que pasaba. Entonces Maldición comenzó a explicarle al prota que si escapaba hacia el aire, entonces cómo planeaba evitar el próximo ataque. Cosa que dejó a Aiden completamente sorprendido. Y observando el ataque que se acercaba hacia este, el chico no sabía qué podía hacer en esa situación. Frustrado por el ataque que ya se encontraba peligrosamente cerca de este, el prota mencionaba que no podía morir en un lugar como ese. En eso vemos como Margrace y un orco se encontraban acercándose a gran velocidad hacia donde estaba el prota. Inmediatamente el maestro de la espada terminó utilizando su espada de aura, mostrándonos así un poderoso ataque que terminó repeliendo completamente el ataque de fuego del troll superior. El hombre le mencionaba al chico que había aguantado bastante bien, mostrándonos así cómo se había elevado por los aires. Aiden emocionado mencionaba que con un solo golpe había extinguido ese fuego masivo. Y observando a Margrace se mencionaba que como se esperaba de un maestro de la espada era bastante rápido. Y viajar una distancia tan larga en tan poco tiempo y mirando al que estaba a su lado parecía que las cosas habían salido bastante bien. El troll superior en ese instante preguntaba por qué estaba ese tipo allí. En eso los orcos que se encontraban peleando rápidamente voltearon hacia arriba para ver de qué se trataba. Aiden mencionaba que la marea había cambiado, llamándolo troll asqueroso. Pero sacándolo de sus pensamientos nuevamente, Maldición le mencionaba al prota que se encontraba cayendo, a lo que este último no comprendía qué era lo que estaba pasando. Aiden preocupado se mencionaba que tenía que esperar, si caía ahora mismo después de haber utilizado toda su fuerza entonces las cosas no podrían salir del todo bien. En ese instante observamos a alguien que había tomado al prota y había aterrizado satisfactoriamente con este en el suelo, a lo que el prota rápidamente le agradeció por su ayuda. Los orcos que se encontraban peleando anteriormente ahora se encontraban con lágrimas en sus ojos y bastante preocupados. Los caballeros observándolo preguntaban qué demonios era ese orco, ¿acaso había salvado al joven amo? Dejando eso de lado, el orco le mencionaba a sus compañeros que lo sentía por no haber podido proteger a su tribu. Pero ahora mismo iban a tomar venganza de esos trolls que los habían humillado.
Vemos entonces ahora cómo la situación había cambiado, pues los orcos que se encontraban peleando junto a los trolls ahora se habían rebelado e iban a pelear en contra de estos. Los caballeros no podían creerse lo que estaba pasando, preguntándose qué era lo que estaba sucediendo, por qué los orcos estaban atacando a los trolls de repente. ¿Acaso no estaban del mismo lado? ¿Qué demonios era lo que estaba sucediendo? Maldición le mencionaba a Aiden que eso sucedió tal y como el prota había mencionado. Aiden mencionaba que por supuesto, ya que la razón por la cual el troll superior podía controlar a los orcos era porque se había aprovechado de la lealtad de los orcos hacia su tribu y su jefe. Habían tomado tanto al jefe como a los orcos bebés como rehén para poder controlar a los guerreros entre ellos. ¿Y qué pasará ahora que los rehenes habían sido completamente liberados? Es por esa razón que Aiden no había absorbido la vitalidad de los orcos de manera imprudente, porque el enemigo de su enemigo es su amigo. El troll superior se encontraba temblando mientras mencionaba en su idioma que su plan había fracasado, pero no tuvo más tiempo de pensar en esta situación cuando el maestro de la espada terminó atacándola apresuradamente. Margrave se encontraba pensando que acaso se encontraba defendiéndose con magia de fuego, realmente estaba a la par con un maestro de la espada, y tal y como había dicho el prota, si lo enfrentaba solo no habría manera de que este hubiese ganado. Sin embargo, ahora la situación era completamente diferente. Pues vemos como el jefe de la tribu orco se había acercado rápidamente y con un limpio corte terminó cortándole la mano al troll superior. Margrave se encontraba pensando que si alguien a la par de un maestro de la espada terminaba uniéndose a este, entonces la situación cambiaría completamente. El maestro de la espada le mencionaba al troll superior que había tenido suficiente de sus gritos y que solamente tenía que morir en silencio. El troll mencionaba en ese momento que no podía morir tan insignificantemente y nunca perdonaría a los humanos que habían acabado con sus padres. Vemos entonces cómo el monstruo había cambiado completamente y ahora se encontraba plenamente decidido a realizar un último ataque. Margrave preguntaba qué era lo que estaba pasando de repente. Ese movimiento de maná le parecía bastante extraño, e incluso el jefe de los orcos se había percatado de esto. El troll en ese instante mencionaba que iba a explotar todo el maná en su cuerpo y se los llevaría a todos consigo. Aterrizando, Margrave se mencionaba que no sabía cómo manejar esa situación, e incluso los caballeros no podrían resistirlo y terminarían siendo quemados. Este rápidamente le gritaba a todos los presentes que tenían que correr ya que iba a explotar. Pero mientras todos se alejaban, Aiden terminó acercándose al monstruo, causando que Margrave le preguntara a este último qué era lo que estaba haciendo. Le gritaba al prota que tenía que retroceder, no tenía que ser un idiota o si no iba a perecer. Pero por supuesto el prota ya se encontraba completamente decidido a lo que iba a hacer y ya se encontraba lo suficientemente cerca del troll superior para incrustar su espada. El chico con una expresión de desquiciado mencionaba que el golpe final le pertenecía al héroe. Y en eso observamos una gran explosión, terminando hasta acá el capítulo. Bueno, chicas y chicos, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like, comenten y compartan para poder llegar a muchas más personas. Recuerden que si quieren aparecer en los saludos del próximo video, háganmelo saber dejando en los comentarios Troll Superior. Aprovecho para agradecerle a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo. Se los agradezco de todo corazón. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.